Hay un momento muy concreto que casi todos hemos vivido. Mandas un mensaje, lo ves en entregado, pasa un rato, pasa más rato, ves que la persona ha estado activa y aún así, nada. Y entonces empieza lo peor. No la espera en sí, sino todo lo que tu cabeza construye dentro de ella. Porque el silencio nunca llega solo, llega con interpretaciones. Y lo curioso de todo esto es que la persona que tarda muchas veces no está pensando en ti, no está calculando nada, no está enviando un mensaje con su silencio. Está pasando por algo que tú no puedes ver desde fuera, y eso es exactamente lo que vamos a abrir hoy. Primero, lo más incómodo. Sí, a veces tardar es desinterés. Es verdad, no todo tiene una explicación psicológica profunda. A veces alguien no responde porque no le apetece, porque la conversación no le importa lo suficiente, porque le da pereza. Eso existe, y reconocerlo también es importante. Pero quedarse ahí sería simplificar demasiado. Porque hay un montón de gente que tarda en responder y no es porque no les importes, es por algo que ocurre dentro de ellos cuando sienten que tienen que contestar. Para mucha gente, responder un mensaje no es solo responder un mensaje, es implicarse, es abrir una conversación que no saben cómo va a acabar, es comprometerse con algo, aunque sea pequeño, es ponerse a disposición de otra persona en un momento en el que quizás no tienen energía para estar disponibles para nadie. Y eso tiene un peso real, no dramático, no teatral, simplemente real. Hay personas que cuando ven una notificación sienten, casi físicamente, que tienen que dar algo, tiempo, atención, respuesta emocional, y si en ese momento están saturadas, ese dar algo se convierte en una carga pequeña pero concreta. Y la reacción natural ante una carga pequeña pero concreta es posponerla. No es maldad, es gestión de recursos. Luego está la saturación, y esto es algo que cada vez afecta a más gente y de lo que se habla muy poco. Vivimos en un estado casi permanente de estímulo. Mensajes, notificaciones, correos, grupos, estados, respuestas a respuestas de respuestas. El cerebro humano no estaba diseñado para este volumen de comunicación constante, y cuando se llena, cuando ya no puede más, empieza a priorizar en silencio. Y muchas veces lo que queda fuera no es lo menos importante, es simplemente lo que llegó en el peor momento. Entonces la persona no te ignora, es que está en un estado de desbordamiento que hace que incluso lo que le importa quede en pausa. El problema es que desde fuera, eso se lee igual que el desinterés, y ahí empieza el malentendido. Pero hay algo más sutil que la saturación, y es la evitación emocional. Hay mensajes que no se responden, no porque sean difíciles de contestar en términos prácticos, sino porque implican una emoción que la persona no sabe muy bien cómo manejar. Un mensaje de alguien con quien hay tensión, una conversación que sabes que va a necesitar energía emocional, una respuesta que te pide definirte sobre algo que no tienes claro. En esos casos, no responder es una forma de no enfrentarse a eso todavía, es poner distancia entre tú y una incomodidad que aún no estás listo para gestionar. Y aquí viene algo importante. Esa evitación no siempre es consciente. Muchas veces la persona ni siquiera sabe que está evitando, solo sabe que cada vez que piensa en responder ese mensaje, algo dentro de ella dice, ahora no, y lo deja, y pasa el tiempo, y entonces ya es tarde para responder sin sentirse mal, y eso genera más evitación, y el bucle se cierra. También hay un perfil de persona que necesita controlar el ritmo de la comunicación, y esto es interesante, porque no lo hace para molestar, lo hace porque la comunicación fluida, inmediata, sin pausas, le genera una sensación de pérdida de control que le incomoda. Responder enseguida siente que le pone en una posición de demasiada disponibilidad, como si estuviera siempre ahí, esperando, y eso choca con cómo esa persona necesita relacionarse, desde su propio tiempo, con sus propios ritmos, sin sentir que el otro marca el tempo. No es frialdad, es una necesidad de autonomía dentro del vínculo. Y luego está algo que poca gente nombra, el miedo a sostener. Hay personas que no tienen dificultad para empezar conversaciones, son las primeras en escribir, son divertidas, interesantes, generan conexión, pero cuando la relación empieza a pedir algo más constante, algo más sostenido en el tiempo, ahí aparece el frenazo. Porque sostener una relación implica continuidad, implica que el otro espera algo de ti mañana,
implica una forma de compromiso emocional que para algunas personas activa el miedo, no a la persona, al vínculo en sí, a lo que significa que alguien cuente contigo de verdad. Y tardar en responder, aunque no sea una decisión consciente, es una forma de poner distancia justo cuando la cercanía empieza a apretar. Ahora, lo que pasa al otro lado, porque el dolor de esperar no viene solo de la tardanza, viene de lo que imaginas mientras esperas. Te has leído el mensaje, has visto que estaba activo, y tu cabeza ha empezado a construir una historia, que está enfadado contigo, que ya no te interesas, que algo has hecho mal, que tú le importas menos de lo que él te importa a ti, que hay alguien más, que ya no es lo mismo. Y lo más revelador de todo esto es que esa historia casi nunca es sobre el otro, es sobre ti, es lo que tú ya crees, lo que ya temes, lo que piensas de ti mismo dentro de esa relación. El silencio solo le pone imagen. No te está haciendo daño el tiempo que tarda, te está haciendo daño lo que ese tiempo activa en ti. Y esto nos lleva a algo que me parece fundamental. Tardar en responder y ser ambiguo no es lo mismo, y hay que separarlo. Hay personas que tardan, pero cuando responden, están del todo. Son presentes, son cercanas, compensan con calidad lo que no dan en inmediatez. Y hay personas que responden rápido, pero que no están realmente ahí, que contestan lo justo para que no les preguntes más, que generan esa sensación de está, pero no está. Lo que duele de verdad no es el tiempo, es la sensación de que del otro lado no hay alguien que realmente quiera estar contigo. Entonces, la próxima vez que alguien tarde en responderte, antes de construir una historia sobre lo que sientes que significas para esa persona, hazte una pregunta diferente. No por qué no me ha respondido, sino qué estará pasando dentro de esa persona cuando siente que tiene que hacerlo. Porque a veces, el silencio no habla de ti, habla de alguien que está saturado, que está evitando algo, que necesita espacio para implicarse, que tiene miedo de lo que implica sostener ese vínculo. Y eso no lo justifica todo, claro que no. Hay relaciones donde la tardanza sí es una señal, hay personas que te están diciendo algo con su silencio, y es importante escucharlo. Pero antes de leer el silencio, merece la pena entender que hay muchas formas de callarse, y no todas dicen lo mismo. La verdadera pregunta no es solo por qué tarda alguien en responderte. La verdadera pregunta es, ¿qué pasa dentro de esa persona cuando siente que tiene que hacerlo? Porque ahí, en esa incomodidad, en esa pausa, en esa distancia que a veces ni ellos mismos saben explicar, está lo que de verdad hay que entender. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te has sentido identificado, ya sea del lado que espera o del lado que tarda, deja tu like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente.